En el siguiente video vamos a tratar un ejercicio de la suma de vectores, el cual he denominado oso de anteojos. El ejercicio dice lo siguiente. Un biólogo colombiano está estudiando el desplazamiento cotidiano de un oso de anteojos en el Parque Tatamá. Para ello le ha implantado un GPS. El dispositivo le muestra la siguiente información. Primero, el oso de anteojos se desplaza primero una distancia de 4,7 kilómetros en dirección 30 grados al sur del oeste. Luego se desplaza 2,5 kilómetros en dirección sur 50 grados este. Finalmente camina 4,3 kilómetros en dirección 72 grados al norte del este. La pregunta de nuestro ejercicio es la siguiente. ¿Cuál fue el desplazamiento resultante realizado por el oso de anteojos en el Parque Tatamá? Digamos que observen en el enunciado que aparecen tres vectores. Esos vectores los identificamos por su magnitud y su dirección. Digamos que el primer vector sería una magnitud de 4,7 kilómetros y una dirección de 30 grados al sur del oeste. El segundo vector es los datos en naranja y el tercer vector serían los datos en verde. Entonces vamos a comenzar con la solución. La solución del ejercicio plantea, o como camino a solucionarlo, le sugiero lo siguiente. Debemos primero sacar la información de forma gráfica. Pues digamos que para eso nuestro primer vector sería el que nos brinda la información de que el oso de anteojos se desplaza primero una distancia de 4,7 kilómetros. Me están dando la magnitud en dirección 30 grados al sur del oeste. Entonces graficamos nuestro sistema de coordenadas, en este caso un sistema de coordenadas geográfico debido a las indicaciones de la dirección del problema, y observamos que el vector que vamos a graficar está en el tercer cuadrante, es decir, en el sur y el oeste. Tengo identificado el eje oeste y el eje sur. Siempre como recomendación, primero graficar el ángulo. En este caso nos dice 30 grados al sur del oeste. Quiere decir que el ángulo parte del oeste. Entonces, desde el oeste barro un ángulo de 30 grados dirigiéndome hacia el sur, que esa es la información que nos están dando acá. Y ese ángulo es un ángulo de 30 grados. Entonces identificamos nuestro ángulo de 30 grados y una vez teniendo ese ángulo, graficamos la magnitud del vector, que es de 4,7 kilómetros, la cual sería una flecha cuya cola sale del origen y pasa por el ángulo, como se muestra en la figura. Y este vector lo he llamado el vector A, cuya magnitud es de 4,7 kilómetros. Observemos que ese valor está encerrado entre barras, por lo tanto es la notación de la magnitud. El siguiente paso es identificar las componentes del vector. Para eso realizamos las proyecciones, ¿cierto? Desde la cabeza del vector hasta que corten los ejes. Estas proyecciones son de forma perpendicular, es decir, se forma un ángulo de 90 grados con cada uno de los ejes. Esto, en otras palabras, lo podríamos ver como formar un rectángulo con las proyecciones. Entonces, cada distancia, desde el origen hasta donde se cortan con estas líneas punteadas, son los famosos catetos o componentes rectangulares de nuestro vector. En este caso es mejor, como nos están dando la información del ángulo y de la magnitud, trabajar con un triángulo rectángulo, ¿cierto? De la siguiente manera. Nosotros observamos que la componente AX de nuestro triángulo va a ser la siguiente, el eje X. ¿Por qué nuestro triángulo? Vamos a trabajar con el triángulo que se forma por el ángulo. Es decir, observemos que este rectángulo, al trazar por la diagonal, que es el vector, parte el rectángulo en dos triángulos. Vamos a trabajar con el triángulo que posee el ángulo, que es la información que nos dan. Entonces tendríamos un lado que sería el lado AX, que es la componente en X del vector A. Después lo llamo A y le coloco el índice X. Y tendríamos una componente vertical que sería la componente en Y, que sería sobre la línea punteada. De esta manera tendríamos nuestro triángulo identificado. Ya una vez identificado el triángulo, procedemos a identificar si la componente en X es un lado adyacente o un lado opuesto. En este caso es un lado adyacente, dado que está el ángulo parte de ese eje. Lo está partiendo de ese eje o lo toca, ¿cierto? Entonces, la circunferencia que nos determina el ángulo de barrido quiere decir que AX es adyacente. Y por defecto, el lado cateto adyacente va a ser nuestro lado opuesto. ¿Por qué? Pues el ángulo se encuentra enfrente de este. Otra forma de identificarlo es por la línea punteada. Como AY es el lado punteado, es un lado opuesto. Es debido a una proyección.
Partimos a armar nuestro vector. Entonces, nuestro vector estaría en el tercer cuadrante, va a tener la siguiente estructura. Es un vector en 2 dimensiones, va a tener una componente en Y y una componente en J. Y como está en el tercer cuadrante, va a tener signos negativos y negativos. Esta es la estructura de nuestro vector. Pero sucede y pasa que nos están dando el ángulo y la magnitud. Entonces, debo llevar estas componentes a dichos valores. Entonces, para eso, recordemos que el lado adyacente, ¿cierto? En un triángulo rectángulo, a partir de la magnitud, que sería la hipotenusa, y del ángulo, vendría siendo igual a la hipotenusa por coseno de teta. Entonces ya les acabo de identificar que la hipotenusa es la magnitud del vector. Y el lado opuesto estaba por la función seno. Entonces, el lado opuesto sería igual a la magnitud del vector, que sería la hipotenusa por seno de teta. Entonces, lo que nos cabe ahora es reemplazar esta información en nuestro vector negro, que era el vector original. Entonces nos queda de la siguiente manera. Entonces nuestro vector A va a ser igual al vector A, reemplazamos el igual, se mantiene, reemplazamos el signo menos y miramos a X. ¿A X quién es? A X es el lado adyacente. Como a X es el lado adyacente, quiere decir que usamos esta relación, hipotenusa coseno de teta. Pues recuerden que hipotenusa sería la magnitud del vector y coseno de teta se mantiene de esta forma, en dirección Y. Sería la siguiente que reemplace. No debemos omitir los vectores unitarios de dirección. Viene el signo menos, lo sustituyo, y a Y, miramos en nuestra gráfica, es el lado opuesto, y el lado opuesto es igual a la hipotenusa por seno de teta. Entonces quedaría a Y, en vez de escribir a Y, escribiríamos magnitud del vector A multiplicado por seno de teta, y esto en dirección J. De esta forma sería la estructura de un vector en términos de sus componentes a partir de los datos de la magnitud y de la dirección, es decir, el ángulo. Ya el siguiente paso es sustituir los datos. Entonces tenemos que el vector A es igual a menos, donde la magnitud del vector es igual a 4,7, colocamos ese dato, multiplicado por el coseno de teta, donde teta es igual a 30 grados en dirección Y. Seguimos sustituyendo, ven el menos, la magnitud sería 4,7 por el seno del ángulo, que sería de 30 grados en dirección J. Y esto en unidades de kilómetros. Entonces, finalmente, pues ya nos quedaría introducir cada una de las componentes en la calculadora. Entonces, la operación nos daría lo siguiente. Nuestro vector A va a ser igual. Menos 4.7 por coseno de 30 grados nos arrojaría un valor de menos 407 en Y, que sería la componente. Entonces, menos 407 coseno de 30 nos daría 4.07. Y menos 4,7 por seno de 30 grados nos daría menos 2,35 en J, y esto estaría en unidades de kilómetros. Entonces, de esta forma nosotros hemos encontrado nuestro primer vector de forma analítica para poder operarlo. Entonces continuamos. Entonces, con nuestro segundo vector. Nuestro segundo vector nos indicaría lo siguiente. Luego se desplaza 2,5 kilómetros en dirección sur 50 grados este. Entonces graficamos el sistema de referencia, tendríamos el lado este, el lado norte, el lado oeste y el lado sur. Entonces graficamos el ángulo. En este caso, esta dirección sur 50 grados este nos indica, parta desde el sur, barra un ángulo de 50 grados, que sería la magnitud, hasta el oeste. Entonces de esta forma, nuestro ángulo parte del sur dirigiéndose hacia el este, sería un vector en el cuarto cuadrante, trazamos la magnitud mediante la flecha, entonces la flecha tendría un largo de 2,5, es decir, una magnitud de 2,5. En este caso, cambiamos el nombre del vector para diferenciarlo del vector anterior y le he denominado al vector B mayúsculo. Entonces, dentro de barras represento la magnitud de ese vector. Seguimos haciendo el proceso análogo al ejercicio anterior, lanzamos las proyecciones para encontrar las componentes y identificamos con qué triángulo vamos a trabajar. Entonces trabajamos con el triángulo donde se encuentra el ángulo. Entonces de esta manera tenemos que el lado punteado va a ser el lado BX, ¿cierto? La componente BX del vector, y el lado perpendicular, es decir, donde se origina el ángulo, ¿cierto? En este caso sería el lado BY, o componentes. Identificando eso, tendría mi triángulo para trabajar las funciones trigonométricas de seno o coseno para cada una de las componentes vectoriales. Entonces, BX, observemos que es un lado punteado, por lo tanto es el lado opuesto del triángulo, debido al ángulo donde está identificado, y observemos que está enfrente de ese ángulo. Y en cambio, BY vendría siendo el lado adyacente porque de BY se origina el ángulo, entonces está tocando, es adjunto. Entonces, el vector B nos quedaría identificado de la siguiente manera. El vector B es igual a ¿quién? Bx en Y menos By en J. Entonces tiene dos componentes, es un vector bidimensional y tiene signos del cuarto cuadrante, eje X positivo, eje Y negativo. Entonces, pero tiene signos más, menos.
Recordamos lo de las relaciones trigonométricas, recordamos que el lado adyacente es igual a la magnitud del vector por coseno de teta y el lado opuesto es igual a la hipotenusa o la magnitud por seno de teta. Veamos quién es Bx. Entonces Bx es opuesto, entonces cuando es opuesto usamos el seno de teta, por eso nos quedaría que el vector B es igual al Bx, que sería la magnitud del vector, seno de teta, y no se nos olvide la dirección y. Continuamos sustituyendo, reemplazo los signos del vector, que sería el menos, y BY en nuestro gráfico es lado adyacente, y el lado adyacente sería igual a la hipotenusa, es decir, la magnitud del vector, por coseno de teta, y esto en dirección J. El siguiente paso es sustituir los datos, y nos queda de la siguiente manera el vector B. El vector B es igual, magnitud del vector, 2,5, por la función seno de teta, pues sería seno de 50 grados, que sería nuestro ángulo del gráfico, en dirección Y, menos la magnitud del vector B, que sería 2,5 por el coseno del ángulo, que es de 50 grados, en dirección J. De esta forma, la magnitud del vector, las unidades las colocamos al final. Digamos, la recomendación que yo les hago es escribirlas siempre al final de cada renglón, en vez de escribir 2,5 kilómetros, porque las unidades se deben escribir en cada uno de los términos. Entonces, para eso lo hago al final. El siguiente paso, y sería el último, sería operar cada una de las componentes para simplificar ese vector. Entonces el vector B va a ser igual a ¿qué? Entonces 2,5 por seno de 50 grados nos arroja un resultado igual a 1,92 y esto estaría en dirección Y. Reemplazamos el menos y nos daría 2,5 por coseno de 50 grados, eso nos daría 1,61, pero al final la componente sería menos 1,61 en dirección J y unidades de kilómetros. Y este sería nuestro segundo vector. Entonces, finalmente vamos a encontrar nuestro último vector, que dice lo siguiente. Finalmente camina 4,3 kilómetros en dirección 72 grados al norte del este. Entonces, graficamos nuestro sistema de referencia. Sé que está en el primer cuadrante por las direcciones, que son norte y este. Graficamos el ángulo, en este caso el ángulo dice parte del este, entonces desde el este barrimos el ángulo, que sería igual a 72 grados. Entonces barro el ángulo desde el este apuntando hacia el norte y ahí me detengo. Y grafico la magnitud del vector, que es de 4,3 kilómetros. Y este sería un vector C. ¿Listo? Recuerden que el entre barras es la anotación de la magnitud del vector. Proyectamos nuestro vector sobre cada uno de los ejes mediante sus componentes, ¿cierto? Las proyecciones, armamos nuestro triángulo rectángulo y tengo ángulo y magnitud. Entonces voy a indicar el triángulo con el que trabajo. Entonces ese triángulo va a tener un lado que es el lado CX y un lado punteado que sería el lado CY. Y obtenemos nuestro triángulo. Según esta información, yo puedo decir que el lado CX o la componente CX es igual al lado adyacente, dado que el ángulo parte de ese eje, y el lado CY vendría siendo el lado opuesto. ¿Listo? Porque es el lado punteado, está enfrente del ángulo. Finalmente, pues podemos identificar nuestro vector C va a ser un vector en 2 dimensiones y J con componentes positivas, tanto para X, para Y, esto dado que está en el primer cuadrante. Lo mismo procedimiento, recordamos aquí es el lado adyacente, que es igual a la hipotenusa por coseno de teta, y el lado opuesto, que es igual a la hipotenusa seno de teta. Reemplazamos esta información de nuestro vector para trabajar con magnitud y ángulos. Nos quedaría que el vector C es igual. Entonces Cx es adyacente, implica que yo utilizo la función coseno, nos quedaría igual a la magnitud del vector C por coseno de teta en dirección Y. Viene ahora el signo más, lo sustituyo. CY vendría siendo lado opuesto, sería igual a la magnitud del vector seno de teta en J. Y pues finalmente sustituimos estos datos donde la magnitud del vector C es igual a 4,3 multiplicado por el coseno de teta, que teta es 72 grados, quería 4,3 coseno de 72 grados en Y, más la magnitud del vector, 4,3, seno del ángulo, que sería seno de 72 grados, y es en dirección J. Y finalmente las unidades, para que no se nos olviden. Entonces al final colocamos las unidades. Y operamos. Entonces, al introducir en la calculadora la operación 4,3 coseno de 72 grados arroja el siguiente resultado. 1,33 en dirección Y. Y más 4,3 seno de 72 grados. Esto en la calculadora nos arrojaría el dato de 4,09 en dirección J y unidades de kilómetros. Ya teniendo nuestros vectores, ya que eran los 3 desplazamientos, vamos a encontrar el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante está dado por la suma de los vectores. Entonces, la suma de los vectores se hace de la siguiente manera. Coloco un vector uno debajo del otro. Entonces, nuestro primer vector sería el vector A, que es igual a menos 407 en Y, menos 2,35J, con unidades de kilómetros. Debajo de ese vector A, colocamos nuestro vector B, que es igual a 1,92 en Y,
menos 1,61J unidades de kilómetros. Observen qué estoy haciendo, ordenando las componentes de tal manera que queden uno debajo del otro, es decir, una columna para I's y una columna para J's. De esa forma coloco el siguiente vector y último, que sería el vector C, que tiene valores de 1,33 en I más 4,09J y unidades de kilómetros. Entonces tenemos una columna para los componentes en I, una columna para componentes J y sus respectivas unidades al final. Entonces, como les mencioné, el desplazamiento resultante es igual a la suma de los vectores. Entonces, trazamos nuestra línea que divide la operación del resultado e indicamos la operación a realizar, que es la suma. De esta manera, al sumar estos tres vectores, obtenemos otro vector que es conocido como el vector R mayúscula, o mejor dicho, el vector resultante. Viene el igual y procedemos a sumar. La suma de los vectores analíticamente o matemáticamente dice que debo sumar I con I, J con J. Es decir, sumo todos los términos de I. En este caso, los términos de I, ¿quiénes serían? Vendría siendo menos 4,07 más 1,92 más 1,33 y todo esto en dirección I. Seguimos con la suma, operación más porque es la operación que estamos realizando, y ahora sumamos los términos de J con J. Los términos en J son los siguientes: menos 2,35, menos 1,61 más 4,09. Todos estos términos están en J, pero eso cofactor con J, lo mismo se hacía con I. Es decir, en otras palabras, solamente se suman los números para cada componente. Y no se nos olviden las unidades de kilómetros. Nuestro resultado o respuesta va a ser la siguiente. Entonces, nuestra respuesta depende de esa suma. Entonces, vamos a simplificar los datos. Al operar menos 4,07 más 1,92 más 1,33, al sumar estos tres datos nos daría menos 0,82 en dirección I. Y el siguiente dato sería menos 2,35 menos 1,61 más 4,09. La suma de esos tres números nos arroja un dato de 0,13 y esto en dirección J. Las I's y las J no deben desaparecer en la hora de la suma porque se perdería la esencia de un vector. Al sumar dos o más vectores obtengo otro vector. Entonces, finalmente, esta sería la respuesta a nuestra pregunta. Digamos, recordemos siempre argumentar las respuestas de forma con palabras para que quede más claro. En este caso, el desplazamiento resultante del uso de anteojos es un vector R que es igual a menos 0,82i más 0,13j unidades de kilómetros. ¿Por qué hicimos esta operación? Porque el desplazamiento es un vector y resultante implica la operación de suma. Entonces sería la suma de esos desplazamientos, que es esta información. En la mayoría de los casos se recomienda graficar esta información, entonces vamos a graficarla. Graficamos nuestro sistema de referencia geográfico y observamos que nuestro vector es el siguiente. Observemos los signos. Tiene una componente negativa en I y una componente positiva en J. Es decir, va a tener signos menos, más. Eso es un vector en el segundo cuadrante. Menos el eje X más el eje Y. Graficamos ese vector y la información de cada uno de los lados pues serían las coordenadas. Es decir, si proyecto, el menos 0,82 sería la componente en X, o sea, la distancia que hay desde el origen hasta donde cortó la línea punteada horizontalmente, sería menos 0,82, y el 0,13 sería la distancia vertical, medida desde el origen hasta la línea punteada. Entonces, de esta forma obtuvimos nuestro gráfico vectorial de nuestra respuesta. En algunos ejercicios, pues digamos, nos podrían preguntar acerca de la magnitud y dirección de este vector, pues digamos, calculémosla, y sería de la siguiente manera. Entonces, calculemos la magnitud del vector resultante. Entonces, la magnitud, recuerden que es un número escalar, el cual se calcula, determina por la fórmula de la raíz, que digamos, viene en una analogía del teorema de Pitágoras o la fórmula de la distancia. Entonces, la magnitud, recuerden que se representa dentro de barras, y la fórmula de la magnitud del vector resultante, o para cualquier vector, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes en X y Y, cada una al cuadrado, y la suma de estas. Entonces, sería nuestra formulita. Entonces, si sustituimos nuestros datos, nuestra magnitud del vector resultante va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la componente en X. La componente en X es menos 0,82. Y esto iría al cuadrado, según la fórmula, viene en la fórmula el signo más, y la componente en Y es la componente que acompaña a la J. En este caso sería 0,13. Sería 0,13 al cuadrado. Digamos que esta es una operación matemática que se puede hacer directa en la calculadora. No se nos olviden las unidades. Entonces, al introducir toda esta información dentro de la calculadora, de forma rápida y directa, nos arrojaría que la magnitud del vector es aproximadamente
0,8302 kilómetros. Esa sería la respuesta trabajando con 4 decimales. Entonces, la magnitud del vector sería este valor. Recordemos que gráficamente sería la distancia que hay desde el origen, desde la cola del vector, hasta la cabeza del vector. ¿Listo? Y si queremos la dirección, en este caso la dirección para un vector en 2 dimensiones, se puede calcular usando la fórmula de la tangente, a la menos 1. Entonces, la dirección es el ángulo, entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente y sobre la componente en x. Entonces, este θ, si sustituimos nuestros datos, θ es igual a tangente a la menos 1, es la operación que aparece, y RY es el número que acompaña a la J, eso ya lo sabemos. Entonces sería 0,13 positivo, lo coloco en el numerador, donde va la posición de RY, sobre la componente en X. Esa componente en X vendría siendo el número menos 0,82. Entonces, menos 0,82. Debo colocar dentro de la fórmula los signos. ¿Listo? Si el signo es positivo, lo coloco positivo. Si es negativo, negativo, porque al omitir esos signos, el resultado quedaría erróneo. Entonces, al introducir esto en nuestra calculadora, la calculadora debe estar configurada en grados, es decir, en DEC. Al estar en DEC, nuestro ángulo sería el siguiente. Entonces, nuestro ángulo a calcular sería aproximadamente menos 9,01 grados. Y esa sería la respuesta del ángulo. Si yo quisiera graficar este ángulo dentro de mi gráfica, porque digamos tengo la opción de graficar el ángulo desde el norte hasta el vector o desde el oeste hasta el vector, eso nos lo indica la forma de la siguiente manera. Entonces la calculadora, por lo general, muchachos, siempre toma el ángulo desde el eje horizontal, ya sea desde la parte positiva o la parte negativa. Él toma ese eje como referencia para medir los ángulos. En este caso, si el resultado del ángulo es negativo, como nuestra respuesta, indica que el ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, es decir, parte del eje X y comienzo a girar con las manecillas del reloj, ¿cierto? Hasta encontrar el vector. Entonces, en este caso, parto desde el eje X negativo, barro el ángulo con las manecillas del reloj y ese sería el signo. Entonces, aquí quedaría graficado nuestro ángulo de 9,01 grados. Digamos que como ya grafiqué la dirección, pues lo puedo escribir aquí en mi gráfico el vector de forma positiva o algunos lo acostumbran a escribir de forma negativa, no pasaría nada. Entonces, esto ha sido todo con este ejercicio de suma de vectores. Espero que haya sido productivo este video para ustedes. Nos vemos en otro video.